Iglesia, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos esta mañana a nuestro servicio del domingo en la mañana. Qué gozo poder saludarles, sobre todo, qué gozo saludar a nuestras madres que en esta mañana celebramos sus vidas y su dedicación a nuestras familias. Yo creo firmemente que la Biblia nos manda a honrar los roles paternales dentro del hogar. Y quiero decirle a todas las madres que las amamos, estamos tan gozosos de poder celebrar junto a ustedes, un poquito diferente, pero espero que sin duda disfruten esta mañana el servicio que va dedicado a dos personas, a nuestro Padre Celestial y a usted, nuestra querida madre. Así que quiero leer un pasaje de la Escritura en esta mañana que va específicamente atado con el día que estamos celebrando. El Salmo 127 nos habla acerca de la importancia de los hijos y de los padres. Nota lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre, la mujer, que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y amada mamá, quiero decirle en esta mañana que juntos como iglesia le deseamos un muy feliz Día de las Madres y espero que juntos disfrutemos de estos cánticos y de la predicación de esta mañana. Que disfrute el servicio. Cantemos solemne resuenen las voces de amor en esta mañana. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tribútenlo al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Cantemos ahora sobre la gracia de nuestro Señor, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Esclavo fui, hoy libre soy, mi Salvador me redimió.
es cual raudal su compasión, eterno amor, gracia de Dios. De bien saciarme el prometió, su dicho me afirmó, escudo mi Señor será por la eternidad. Esclavo fui, hoy libre soy, mi Salvador me redimió, y es cual raudal su compasión, eterno amor, gracia de Dios. Esclavo fui, hoy libre soy, mi Salvador me redimió, y es cual raudal su compasión, eterno amor, gracia de Dios. La tierra en breve el deshará, y el sol apagará, pero Dios, quien me llamó a brillar, por siempre mío será. Por siempre mío será, tú siempre mío serás. Iglesia, buenos días nuevamente y espero que hayan disfrutado del tiempo de adoración de esta mañana. Espero que estén cómodos en casa, listos para escuchar la palabra. Déjenme darle una vez más las felicidades a nuestras madres en el día de hoy. Espero que estén gozando junto a sus hijos, que disfruten de un tremendo día en este día que les pertenece a ustedes. La meta del mensaje en esta mañana es retar específicamente a las madres, pero dentro de todo la aplicación que vamos a dar va a ser aplicable a todo el mundo, todos los que van a escuchar en esta mañana, ya sea las madres, los niños, los padres, los jóvenes, todos los que van a escuchar, algo va a ser de impacto para usted. Así que permítame una vez más retarle a compartir, a comentar durante el mensaje, a reaccionar a lo que está escuchando. No hay nada malo con eso, al revés, es de ánimo el poder ver eso. Y espero que en su casa estén listos por los próximos 30 minutos. Deme su atención completa para poder nosotros darle la palabra que el Señor ha puesto para el día de hoy. Esta mañana vamos a estar en 2 a Timoteo, el capítulo 1. La segunda carta a Timoteo y el capítulo 1 y los versículos del 3 al 6. Nota ahí como dice el verso 3 del capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta mañana, en el Día de las Madres, quiero hablar sobre la influencia y cómo nosotros podemos ser de la influencia correcta, una influencia piadosa en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros allegados y en la vida de nuestros hermanos en la fe, una influencia piadosa
glorifique al Dios del cielo. Padre, en esta mañana, mientras examinamos tu palabra, yo te pido que algo sea de bendición y de ánimo y de estímulo al corazón de nuestras madres en primer lugar, pero luego también a nuestros padres, a nuestros niños, a las personas que nunca han tenido hijos, aquellos que están escuchando en esta mañana. Que Cristo sea exaltado sobre todas las cosas, pero que también nuestra iglesia sea edificada. Y si alguien esta mañana escucha que nunca te ha conocido como Salvador, yo te pido que hoy sea el día de salvación para tal persona. Te amamos, usa tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La influencia es el cambio producido en la vida de un ser humano por otro ser humano. Pero en esta mañana no estamos hablando meramente sobre la influencia, sino que estamos hablando sobre la influencia piadosa. Es por eso que la influencia piadosa es el cambio producido en la vida de un ser humano por otro ser humano, note, piadoso. Solamente un ser humano piadoso puede producir un cambio piadoso, en la vida de otra persona. Si nosotros no somos piadosos, no podemos influenciar piadosamente en la vida de alguien. La piedad es algo que nos lleva a ser como Dios. De hecho, la piedad es imitar al Dios del cielo. La influencia nos lleva a trastocar a alguien por nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestro cariño. La influencia es el trabajo de una vida y toma tiempo y consistencia, esfuerzo. Amado hermano, en esta mañana, si es su deseo como es el mío influenciar a alguien, quiero decirle que la influencia toma trabajo, toma energía, toma esfuerzo de la vida de una persona hacia otra persona. Y debe ser el anhelo de todos nosotros el influenciar a alguien para la causa de Cristo. Mamá, debe ser su deseo influenciar a su hijo y encaminarle hacia Cristo Jesús. La realidad es que si su influencia solo lleva a su hijo a ser un buen hombre, una buena mujer, un buen trabajador, un buen empleado, pero no le lleva a ser un buen hombre que conoce y ama a Dios, tristemente no ha cumplido con el plan de Dios. Porque la meta del cristiano es llevar a personas a ser más como Cristo Jesús, no solamente a ser buenos en la sociedad. La influencia bíblica siempre nos lleva a impulsar a alguien a ser más como nuestro maestro. En el pasaje de hoy notamos a un joven pastor que había sido influenciado por figuras paternales y espirituales. Vemos a Timoteo, quien era el pastor de la iglesia en Éfeso, siendo animado a continuar en la obra. Y Pablo había escrito una primera carta a su joven discípulo para animar a este joven pastor a pararse firme por la fe que se le había entregado. Pablo le anima en la primera carta a dar cara por la verdad, a recordar la misión como pastor, a guardar el respeto en la iglesia, a ser un hombre piadoso que influenciaba la vida de sus discípulos. Y Timoteo fue un pastor exitoso y de bien, que amó la obra, pero lo más interesante de todo es que esa pasión, comenzó por la influencia de dos mujeres específicas en su vida, que esta mañana vamos a estudiar. Timoteo recibió la influencia directa de Pablo y recibió la influencia directa de Loida y Eunice, quienes fueron su abuela y su madre. Yo quiero examinar la influencia espiritual que este hombre recibió, que le formó y le moldeó a ser el hombre que él debía ser. Quiero proponerle en esta mañana esto como el centro de nuestro mensaje. Note la proposición del mensaje. La influencia espiritual de una mujer puede ser lo que impulse a una persona a amar a Dios apasionadamente. La influencia espiritual de una mujer, note que no dije madre, dije mujer, puede ser lo que impulsa a una persona a amar a Dios apasionadamente. Y la razón por la cual utilicé esta frase de mujer y por la razón por la cual no dije madre, es porque padre, madre, niño, joven, todos nosotros podemos influenciar a alguien con nuestras vidas. Así que permitan esta mañana darle 4 verdades de este pasaje que nos enseñan sobre el poder de la influencia. En primer lugar, como parte del mensaje, quiero darle esto. Quiero que noten la memoria de Pablo. En esta mañana noten la memoria de Pablo. El verso 3 al 4 nos dice esto. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Luego de animar a Timoteo a través de la primera carta, Pablo escribe una segunda carta
justo antes de la muerte del apóstol. A Pablo está a punto de morir, su tiempo está a punto de acabar. Si usted en su tiempo libre estudia el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, notará que la carta es más bien una despedida del apóstol Pablo a su hijo en la fe. Pero dentro de esta carta notamos el amor y la cercanía que había entre el apóstol y su hijo en la fe, Timoteo. Pablo nos indica que él era un siervo del Señor, quien se había entregado por completo a la obra de nuestro Maestro, predicando, plantando iglesias por todas las regiones de Asia Menor. Pablo sufrió grandes ataques mientras él estaba entregado a cumplir con lo que Dios le había dado a él en su llamado al ministerio. La realidad es que Pablo era un hombre importante, reconocido, buscado. De hecho, era tan reconocido que las autoridades querían matarle porque él estaba impulsando el evangelio por todo el imperio romano. Pero esto de ser importante o reconocido o tener algún tipo de conocimiento mayor a otras personas, no paró el deseo de Pablo de amar a su hijo en la fe, Timoteo, y de invertir en su persona. El verso 2 nos recuerda la relación cercana entre un apóstol exitoso y un joven pastor en una ciudad. Nota el versículo 2. A Timoteo, amado mi hijo, gracia, misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Él llama a Timoteo su hijo, amado hijo en la fe, una cercanía del apóstol. Este hombre reconocido, este hombre que era conocedor de la palabra, este hombre que había plantado docenas de iglesias, tomó tiempo para influenciar a un pastorcito en una esquina que ni siquiera sabía mucho de la palabra, que estaba atemorizado, que no conocía mucho de la palabra. Y la Biblia nos cuenta que Timoteo fue recibido por Pablo y Pablo le amó y le enseñó y le instruyó en la fe de nuestro Señor. Así que notamos en la memoria de Pablo el agradecimiento. El verso 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis prisiones con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Noten esta mañana el agradecimiento del apóstol Pablo como la letra E. Pablo había visto a Timoteo madurar y crecer y formarse en el hombre que él era hoy. Cuando todos habían desamparado a Pablo, Timoteo no soltó a su influenciador. Y Pablo para y le dice a su hijo en la fe que él está agradecido a Dios por él. Miren la memoria de este hombre hacia su discípulo. Él daba gracias a Dios porque en medio de la obra tenía gratas memorias de Timoteo. Noten lo que dice el verso 3. Dice, al acordarme de tus lágrimas, el versículo 4. Pablo dice que él se acordaba, él tenía una memoria grata de su hijo en la fe. Él daba gracias continuamente. Y sabe, mamá, le puedo decir en esta mañana mientras le celebramos su vida, si usted tiene hijos que aman a Dios, que le están sirviendo, ¿por qué no da gracias a Dios por ello? ¿Por qué no para y dice, wow, Señor, gracias por el gozo que me das de ser una madre, de un joven que te está buscando, de un niño que te anhela, de un adulto que te está sirviendo? Gloria a Dios por jóvenes que han seguido el ejemplo de sus madres y han dado su vida a la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. A veces en vez de renegar a nuestros hijos debemos parar y decir, Señor, gracias porque tengo hijos, gracias porque mis hijos te están buscando, gracias porque están en la iglesia. No son perfectos, tienen mucho que arreglar, tienen mucho que cambiar, pero por lo menos están buscando crecer en la gracia del Señor. Y Pablo se sentía honrado por su hijo en la fe y había parado para dar gracias a Dios, y note esto, orar por él. Este era el agradecimiento de Pablo por su hijo Timoteo. Sin duda la conexión entre ellos era fuerte, porque Pablo dice que él se acordaba de las lágrimas de Timoteo. Yo me imagino a Pablo en el principio del ministerio de Timoteo, y me imagino esto por lo que dice la primera carta a Timoteo, él sufriendo y llorando por dificultades en el ministerio, Timoteo, y por durezas en el ministerio, y por lo que tenía que hacer y enfrentar, y el temor. Así que había conexión grata en la vida de Pablo y de Timoteo, y la Biblia nos cuenta que Pablo dice que él había visto a Timoteo llorar y sufrir por la causa de Cristo, pero el influenciador de la vida de Timoteo era Pablo, y Pablo dice, yo doy gracias a Dios por esos momentos de conexión que ha tenido contigo, estos momentos gratos de memorias, de recuerdos. Él recordaba los momentos buenos y malos que habían experimentado, y todas esas memorias traían gozo al apóstol Pablo. Dice el versículo número 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, note, para llenarme de gozo. Letra B es esto, no solamente vemos el agradecimiento, sino que letra B notamos el deseo. El deseo del apóstol Pablo. El deseo del apóstol Pablo era que esto produjera en su hijo en la fe un mayor anhelo por el Señor Jesucristo.
Cuando invertimos en alguien, tanto como Pablo en Timoteo, nosotros llegamos a amarle y una vez más había una conexión especial entre estos dos hombres. Una pregunta, amado hermano, en esta mañana. ¿Tiene usted una conexión especial con alguien en su vida? No le pregunté si alguien tiene una conexión con usted. Le pregunté si usted como influenciador tiene una conexión especial con alguien que usted ha fomentado en la vida de alguien. ¿Ha invertido usted en la vida de alguien? Pablo dice que la conexión entre ellos es tan importante que él anhelaba ver a su hijo en la fe. Él anhelaba reunirse con él. Él anhelaba poder estar con él. Yo sé que en este tiempo, cuando no he estado en la iglesia, muchos me han escrito, muchos me han dicho, pastor, ¿cuánto anhelo estar en la iglesia? ¿Cuánto anhelo ver a mis hermanos? La pregunta no es si anhela ver a sus hermanos. La pregunta es esta. ¿Anhela usted pasar tiempo con aquella persona a la cual usted está influenciando? Si no hay nadie, ¿qué esperamos para comenzar? Esa es la única manera como podemos nosotros cumplir con la gran comisión. Entonces el Señor dice que vayamos al mundo y creemos note discípulos. Dios nos ha mandado influenciar a otras personas. Y Pablo se acuerda de Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo había experimentado mucho con Timoteo, pasando tiempo con él, enseñándole la palabra, influenciando la vida de su hijo en la fe. Noten entonces lo que resalta Pablo. Número 1, vimos la memoria de Pablo. Pero número 2, quiero que noten el caminar de Timoteo. Noten conmigo en esta mañana el caminar de Timoteo. El versículo 5 dice esto: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. Había una alegría en el corazón de Pablo por el hombre en el cual Timoteo se había convertido. Pablo dice que había una fe, un andar cristiano, un seguimiento del Señor Jesucristo en la vida de Timoteo. Y note que él no dice que era un hombre de bien. Note que él no dice de Timoteo que era un buen trabajador. Él ni siquiera dice que era un buen pastor. Él dice esto, él dice que era un hombre que amaba a Dios, que recordaba la fe, que andaba correctamente. Dice el versículo 5, la fe no fingida que hay en ti. Pablo estaba resaltando la espiritualidad de su hijo en la fe. Y amada iglesia, amada madre, en esta mañana, sabemos que tienen buenos hijos, sabemos que tienen hijos que hacen el bien, pero debería usted orar, clamar, buscar que su hijo constantemente anhele, añore, ame al Dios del cielo. Ese es el anhelo del corazón de un hombre, una mujer que está buscando ahí influenciar, y como influenciadores, esa es nuestra meta principal. Como pastor, que mis oyentes amen a Dios. Como laico, que mis discípulos amen a Dios. Como padre, que mis hijos amen al Dios del cielo. Esa es la meta. Pablo dice que Timoteo tenía una fe que no era fingida. La meta central del influenciador y Pablo era la fe de su hijo en la fe, Timoteo. Y dice Pablo que la fe de su hijo Timoteo era evidente. ¿Por qué evidente? Porque podemos decir que todos la podían notar, la podían ver. Pablo reconoció la fe de su hijo en la fe. Dice el verso 5, la fe no fingida. Él vio la fe y sabía que era la fe de Timoteo. Él vio la fe y la vio actuada, la vio vista. Amada iglesia, usted dice, pastor, pero yo tengo un hijo que hace años oró, etc. Déjame hacer una pregunta. ¿Es su fe evidente? Si no, no oremos porque nuestros hijos regresen en el sentido de que se reconcilien con Dios. Oremos porque sean salvos. Oremos porque conozcan al Señor. Oremos porque su fe sea real. Dios había hecho en Timoteo y estaba haciendo una obra grande en la vida de Timoteo. En la primera carta Pablo le tiene que retar, corregir, encaminar, enseñar. Pero ahora él ve el producto de la obra de Timoteo y la encomienda que se le había entregado. Y le dice a Timoteo, Timoteo, yo he visto que has cuidado de ti mismo y de la doctrina. He visto tu obra. Quiero que sepas, mi hijo, que tu obra, tu fe es evidente. Pero no solamente era evidente, sino que él dice que la fe de Timoteo, letra B, era real. Él dice de Timoteo, tu fe es real, es verdadera. Tú estás actuando como debes actuar, tú estás viviendo como debes vivir. Le dice en el versículo número 5, la fe no fingida que hay en ti. En otras palabras, él no estaba siendo un hipócrita, él no estaba actuando de dos maneras. Él era quien él era, donde fuera, y era real. La fe que no tenía era fingida. En otras palabras, él no andaba jugando, amada iglesia. Él sabía lo que él creía. Él sabía lo que debía hacer, él sabía la verdad y él vivía esa verdad. Note qué tremendo hombre era Timoteo. ¡Wow! ¡Qué hombre ejemplar! ¡Qué hombre de bien! ¡Qué hombre que amaba al Señor! Esta fe dada a él
Sería y era en parte una fe seria. Era seria por la influencia que había recibido y por quién se la había entregado. La fe que Timoteo tenía era real, no fingida, y en parte lo era por quién se la había entregado. Note el número 3 en esta mañana. No solamente la memoria de Pablo, no solamente el encaminar de Timoteo, sino que número 3 vemos ahora el ejemplo de Loida e Eunice. Nota el versículo 5 en esta mañana. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, note, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pasamos un rato hablando sobre la fe de Timoteo, lo grandioso que él era, cómo él había entregado su fe al Señor, cómo Pablo le había influenciado a Timoteo, cómo su vida había sido completamente transformada, pero tenemos que parar y reconocer que hay alguien que antes que Pablo influenció la vida de Timoteo. Es cierto que Timoteo había sido influenciado en su andar cristiano por Pablo. Pablo, aunque no era su padre carnal, había tomado bajo sus alas y había invertido en la vida de Timoteo desde que era joven, incluso dejándolo de ser el pastor de Éfeso. Pero Timoteo no era quien era solo por la influencia de Pablo. Timoteo era quien era porque desde su niñez había recibido una influencia piadosa directamente de su madre y de su abuela. Yo como pastor tengo el gozo, el privilegio de invertir en la vida de Javier Martínez III. Yo puedo pasar horas con él. Hablamos, dialogamos, le doy libros para leer, hacemos visitas juntos, enseño en el instituto, él está en la clase, etc. Pero lo que realmente hace que Javi sea quien es él es hoy, es la piedad que él vio y continúa viendo en sus padres. Yo no influencié su vida para que él llegara a ser lo que él es hoy. Puede ser que influencie su vida para que él llegue a ser lo que él va a ser mañana. Pero lo que él es hoy fue dado a él por padres que aman a Dios y que son piadosos. Y mamá, quiero decirle en esta mañana, no subestime la influencia de su vida en la vida de su hijo. Lo que moldeó el corazón de Timoteo fueron dos mujeres que estaban completamente entregadas, apasionadas por el Dios del cielo. Y esa fe fue dada a Timoteo y Timoteo la llevó, la cargó hacia adelante y se convirtió en el pastor de Éfeso. Mire la influencia que dos mujeres causaron en la vida de Timoteo. Así que la influencia de Timoteo que él recibe le trae un andar consistente. Dice la Biblia en el versículo 5, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Era un traspaso, notamos, de acuerdo al pasaje que la abuela había conocido la verdad y se la había dado a su hija. Y en una era donde las mujeres no eran valoradas ni apreciadas, Timoteo recibe la instrucción inicial en la fe a través de las acciones y enseñanzas de su abuela Loida y su madre Eunice. Mire esto, amada iglesia, en esta era queremos luchar por las mujeres, etcétera, etcétera, todo esto, y sabemos que la mujer es valorada más que nunca, pero en la era de Timoteo, la mujer era una persona extra. Pero Loida y Eunice no dejaron que eso dejara que determinar lo que Timoteo iba a hacer. Ellas dijeron, no, yo tengo la palabra del Señor, yo tengo la verdad. Timoteo, aquí te va la fe, aquí te va la enseñanza, aquí te va el evangelio. Yo quiero que tú la conozcas. Y Pablo lo que hizo fue tomar a Timoteo y construir sobre el fundamento de dos mujeres que habían entregado su vida para moldear el corazón de este joven. Amada hermana que me escuchas, la ternura y el amor con el cual solo tú le puedes enseñar a tus hijos puede ser lo que derrita el corazón de tu chamaco y le lleve al Señor. Vengo rogando en esta mañana que comprenda usted el poder que tiene el que su hijo vea en usted una mujer que ama a Dios y le sirve apasionadamente. Amada hermana, que vengo rogando en esta mañana que usted comprenda, entienda, internalice el poder que usted tiene de influenciar el corazón de su chamaco para que ama a Dios. Nadie más lo puede hacer como usted. Nadie más tiene el poder que usted tiene de amar a su chamaco, de enseñarle, de instruirle la verdad para que ese niño, ese joven, ese futuro adulto ame a Dios apasionadamente. Usted quizás escucha el mensaje en esta mañana y dice, pastor, yo no tengo hijos. Qué frase más equivocada. Todos los cristianos podemos tener hijos. Pastor, ¿cómo? Dios nos ha encomendado a través de la gran comisión a ir a ganar a personas y a discipularlas.
Y esa persona que usted gana y discipula es su hijo en la fe, su hija en la fe. Y Dios le da el privilegio a las personas de amar a alguien, enseñarle a alguien y tener a través de eso hijos e hijas espirituales. Pienso en mi amada hermana Cheryl Ciresa. Esta semana le escribí una nota de felicitación por el Día de las Madres. Y ella no es madre, no tiene hijos. Pero es una dama que sin hijos carnal ha dado su vida entera al discipulado de otras mujeres, haciéndoles así sus hijas en el Señor. Ha dado su vida completa al entrenamiento de otras mujeres en la palabra, en el Evangelio de nuestro Señor. Eso es una madre espiritual. Usted dice, pastor, nunca tuve hijos. Dios le está dando la oportunidad de que usted influencie a alguien en el Señor, en el Evangelio, con la verdad de que usted puede ser una madre espiritual para alguien. No se siente en la iglesia como que usted no tiene el privilegio de enseñarle a nadie. No, 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 no. Nosotros todos somos influenciadores. Caballero que me escucha, usted es un influenciador. Dama que me escucha, usted es una influenciadora. Joven y niño que me escucha, ustedes son influenciadores en la vida de alguien y Dios nos ha llamado para eso. Todos tenemos la capacidad de influenciar a un joven, un niño, un adulto, a alguien por la causa de Cristo. Y como el apóstol Juan, que dijo en 3 de Juan el versículo 4, no tengo, dice, mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El mayor gozo del apóstol Juan era escuchar al ver las iglesias a las cuales había servido, que hayan personas en ese rebaño que seguían amando la verdad y que seguían andando en la verdad. Usted como hermano de la Iglesia Bautista de Tucson esta mañana, ¿puede usted influenciar a alguien y sentir este mismo gozo? Timoteo no tuvo padre creyente, pero tuvo una abuela y una madre que se encargaron de encaminarle y enseñarle el camino de la fe. Así que notamos, letra A, que había un andar consistente, pero letra B, había un traspaso. Lo dice en el verso 5, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Noten esto, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué hizo Loida y Eunice? ¿Se quedaron con la fe? ¿La aguantaron para ellas? ¿La preservaron de tal manera que no se la entregaron? Absolutamente no, sino que esa fe la tomaron y se la dieron a Timoteo. Se la entregaron a su hijo en la fe para que les pudiera seguir la fe que ellas habían aprendido a seguir. Esta fue fe traspasada de generación en generación. Y quiero que me preste atención, papá, en esta mañana, adulto que me escucha, padre en la fe que me escucha en esta mañana. Escúchame bien. Eso me indica que si queremos ser buenos influenciadores, necesitamos tener algo que es traspasable para poder traspasarlo. Entiéndame en esta mañana. Si queremos nosotros influenciar piadosamente a alguien, nosotros necesitamos ser piadosos primero. Mamá, es imposible que usted llore cuando su hijo tenga 25 años y diga, pero es que ya no ama al Señor, ya no lo busca, ya no lo quiere. Pregunta, ¿es usted piadosa? Papá, ¿es usted piadoso? Caballero, dama, joven, niño, ¿estás buscando tú al Dios del cielo? Es cierto que el joven cuando crece no tiene excusa para no seguir al Señor. Pero no podemos esperar que un joven sea piadoso si papá y mamá, el ejemplo número 1, no están siendo piadosos. Si queremos que nuestros hijos amen a Dios, necesitamos enseñarle con el ejemplo lo que es amar a Dios. Deuteronomio 4, en una enseñanza del del profeta Moisés, Deuteronomio 4, el verso 4, dice esto: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira lo que dice el versículo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en las puertas. Pero antes de traspasar a los hijos, antes de que los hijos pudieran escuchar la verdad y las escucharan repetidas, el profeta Moisés dice esto, dice, y amarás tú a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es imposible, amada iglesia, que decíamos nosotros que nuestros hijos amen a Dios y no venimos a la iglesia. Es imposible que queramos que nuestros hijos amen a Dios, pero no servimos al Señor. Es imposible que queramos que nuestros hijos, si en el mañana tengan dinero, pero no le damos al Señor del cielo lo que nosotros tenemos.
Es imposible que nuestros hijos puedan ser hombres de bien, que amen al Dios del cielo, si yo no le enseño a ellos cómo hacerlo. Oh, cuánto necesitamos padres piadosos que con su andar produzcan hijos piadosos. Mamá, el pastor nunca podrá influenciar a su hijo tanto como usted puede hacerlo. No espere de mí que influencie a su hijo si en la casa no está siendo influenciado de la manera correcta. Hemos notado la memoria de Pablo. Hemos notado el caminar de Timoteo. Hemos notado el ejemplo de Loida e Eunice. Y ahora quiero que note el reto del padre espiritual. Basado en la influencia que Timoteo había recibido, basado en el conocimiento de la palabra que él había adquirido, en el verso 6 el apóstol Pablo dice esto. Nota el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Nota el versículo 6 otra vez. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La frase por lo cual nos indica que Pablo pasa tiempo hablando sobre la influencia de la vida de Timoteo para luego retarle con algo. Le dice a Timoteo, basado en la influencia, dirección, crianza que recibiste, quiero animarte a continuar siendo firme en el Señor. Él sabe que la influencia en la vida de Timoteo era lo que lo moldeó para ser lo que él es hoy. Y sabe que la influencia en la vida de alguien puede ser que en ocasiones le mantenga cercano al Señor. Timoteo, yo me voy, pero tú mantente firme, centrado, usando el don que Dios te ha dado para alcanzar a otros. Este reto era posible porque Timoteo fue influenciado por Pablo como adulto, mas fue influenciado por Loida y Eunice cuando era niño. Amada dama que me escuchan esta mañana, hoy es su día de las madres. Usted tiene niños en su casa. Amada dama que no tiene niños en su casa, que nunca tuvo hijos. Caballero que tiene hijos, caballero que no tiene hijos. La influencia espiritual de una mujer o de un hombre puede ser lo que impulsa a un niño, un joven o un adulto a amar a Dios apasionadamente. Dije mujer, porque no hay que ser madre carnal para influenciar. Dije hombre, porque no hay que ser padre para influenciar. Esta mañana Dios nos llama a todos nosotros a ser una influencia. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, qué agradecido estoy a Dios por ti. Estoy agradecido a Dios por ti porque yo veo que en ti hay una fe que es real. Pero esa fe no vino porque Timoteo era bueno. Esa fe vino porque hubo dos mujeres que se entregaron completamente a la influencia del corazón de Timoteo. Y luego llegó Pablo y terminó esta influencia. Y Timoteo se hizo el pastor de Éfeso, un hombre que amaba a Dios con una fe real y evidente y que fue exitoso en el ministerio porque alguien le influenció. Iglesia, ¿a quién estás influenciando tú en esta mañana? Padre, te amamos, te damos gracias por el gozo que nos das de poder escucharte. Te damos gracias, Señor, por el gozo que tenemos de poder escuchar tu palabra y poder ser retados a través de la misma. Y te pedimos que tu nombre sea exaltado en nosotros. Que nuestras damas influencien el corazón de sus hijos y que juntos podamos nosotros ser retados a influenciar a otras personas. Que las madres del día de hoy disfruten su día y que las madres espirituales reciban amor de sus hijos espirituales. Que vamos a seguir, Señor, siendo la iglesia que debemos ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darle dos anuncios antes de irnos en esta mañana. En primer lugar, no olvide, por favor, que nosotros esta noche no tendremos servicio. Queremos que las madres y los niños se sienten juntos, hablen de la palabra, escuchen el mensaje quizás nuevamente, se deleiten en la palabra juntos y pasen un tremendo día de las madres. Número 2, no olvide que estamos nosotros ahorita trabajando para recaudar fondos para las cámaras. Le quiero retar primeramente a dar su diezmo, sus misiones, su proyecto que ha prometido. Pero sobre eso, si usted quiere y puede, de a las cámaras que queremos comprar, estamos a 2/3 partes ya de cumplir con lo que queremos nosotros alcanzar. Nos queda una 1/3 parte. Si usted no ha dado, le quiero animar a dar. Gracias una vez más por reunirse con nosotros en esta mañana. Si puedo servir de alguna manera, déjeme saber. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente Día de las Madres.